Hablemos del mercado laboral. Dale. Pero de cara o teniendo en cuenta, generalmente se habla de las cifras del desempleo, etcétera, pero teniendo en cuenta la presencia de los inmigrantes. Que es un fenómeno además que en nuestro país ya hace mucho tiempo que se viene dando y viste que es como un tema de conversación. Vos sabés que fui a tal lado y me atendió un venezolano, fui a tal otro, un cubano, qué simpáticos, bueno, Claro. de todo tipo de Y mucha gente dice, comentarios. porque los venezolanos son así, los dominicanos son así y los cubanos son así. Es verdad. Ciclab realizó una encuesta en lo que tiene que ver justamente con el comportamiento de estos mercados laborales y de estas personas que están insertas en ese mercado laboral. Por eso que estamos recibiendo a Marcos Rivero, especialista en estos temas, para tratar de entender cómo está conformado esas personas que te van a atender en un supermercado, que te van a recibir en un taxi, en un Uber, etcétera. Bienvenido, Marcos, un placer tenerte aquí. Buen día, un gusto, muchas gracias por la invitación. A grandes rasgos, ¿qué fue lo que encontraron o qué encontró Ciclab, verdad, en este mercado laboral pero tan cambiante? Claro. Recordemos que el Ciclab son informes permanentes. El anterior había trabajado sobre la percepción que tienen los uruguayos respecto a los trabajadores extranjeros hoy en día en Uruguay. Y este sexto informe lo que hace es, bueno, ir un poco más a las cifras, ¿sí? Está fundamentalmente basado en el informe que hizo el Instituto de Economía, en base a la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, y dice, bueno, ¿cuántos extranjeros tenemos? ¿Qué nacionalidades tienen? ¿Son nuevos extranjeros, nuevos inmigrantes en Uruguay o ya hace años que están? ¿Y cuánto pesan en el mercado laboral uruguayo? Entonces, las primeras conclusiones que podemos sacar es, en el mercado laboral, la población activa que hay en Uruguay son más o menos 1.600.000 personas. Y los extranjeros están alrededor de 40.000. O sea, 40.000 en 1.600.000. ¿Relativamente poco? Relativamente poco, 2,5%. ¿Sí? Y aumentó en los últimos 5 años un 0,03%, de 2,2 a 2,5% en 5 años. Y de esos 40.000 extranjeros, hay 13.000 que son nuevos extranjeros, o sea que hace menos de 5 años que están en Uruguay, y el resto ya hace más de 5 años. No es tanto, pero digamos, en el diálogo que tiene la gente, es como que fueran muchos. Claro, ese es un fenómeno importante, entonces, bueno, profundizamos en eso, porque, bueno, no son tantos, o sea, es un número razonable, un poquito más alto que la historia en Uruguay, pero no tan significativo. Ahora, ¿por qué hacen ruido? Nos parece, o como tú decís, ¿por qué hacen ruido? Una de las hipótesis fundamentales es, los extranjeros hoy en día están trabajando en un sector principalmente que es servicios, restaurantes, hoteles, comercio, ¿sí? Más que antes, o sea, siempre trabajaron, como todos los uruguayos, pero ahí 1/3 de los nuevos extranjeros están trabajando en ese sector. Entonces, ahí los vemos mucho, porque es como tú decías antes, trabajan en el supermercado, trabajan en la tienda, trabajan en el delivery, entonces tienen mucho más exposición que antes. Por ejemplo, un sector tradicional de los inmigrantes de los últimos años, no de los más recientes, de los anteriores, era el servicio doméstico, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, la exposición que tienen frente a toda la población es mucho más reducida. Claro. Entonces, hoy en día ha aumentado la inmigración, no hay duda, pero ha aumentado en niveles claro, si moderados. En una oficina, por ejemplo, quizás no tendría el contacto. Exactamente. Esto convivimos cotidianamente todo el tiempo. En ese sector convivimos todos los días. Por ejemplo, también han venido muchos inmigrantes al sector tecnología. Y ahí, claro, no los vemos, los ven sus compañeros de trabajo, sus vecinos y el entorno, pero no tienen tanta exposición como en el comercio, ¿no? Vos hablabas de inmigrantes recientes y los anteriores uno podría ubicar a peruanos, ecuatorianos, indios, brasileros, ni que hablar, por lo menos en determinadas zonas del país, y seguramente vengan algunos más, ¿no? Claro. Luego del efecto Bolsonaro. Pero estos recientes, ¿de qué nacionalidades generalmente son? Faltó agregar argentinos. Argentinos siempre es la principal fuente de inmigración en Uruguay, históricamente es la principal. Y otro factor que hace que los notemos más, o sea, hoy en día los que vienen más son venezolanos y cubanos. En el último año y medio, 2 años, los venezolanos y cubanos por primera vez en la historia sobrepasaron a los argentinos que en una forma estable siempre son los principales inmigrantes. Y como decíamos hoy, están en un servicio muy expuesto, pero además también tienen un tono característico, una forma de hablar muy característica. Entonces uno los identifica enseguida. Los argentinos, de repente, si son porteños, cordobeses, uno los identifica, pero se adaptan más rápidamente y muchos no los saca, digamos, inmediatamente. Sí, claro. Entonces ahí notamos que
es otra forma o otra razón por la cual los tenemos muy presentes en el día a día. Y hay una diferencia también en la capacitación, en cómo llegan estos nuevos migrantes a nuestro país, porque quizás, tú lo señalabas, anteriormente venían para hacer quizás un trabajo más doméstico y demás. Hoy en día, decías, vienen ingenieros, vienen abogados, médicos, lo vemos todo el tiempo. Eso sí, también hay cambió. una diferencia importante, eso lo vemos. Los inmigrantes en general, todos los recientes y los ya que tienen más años, tienen mayor nivel educativo que el promedio de los trabajadores uruguayos. Y si tomamos a los inmigrantes recientes, tienen aún más nivel educativo. ¿A qué llamamos nivel educativo? A la cantidad de años de educación formal. ¿Sí? Hay que medirlo de alguna forma. Los inmigrantes recientes tienen alrededor de 13 años de educación formal, los inmigrantes históricos tienen alrededor de 11 y los trabajadores uruguayos en promedio tienen 10 años de educación formal. Entonces, ahí hay una diferencia clara que se da más que nada en los últimos años. Es algo distinto. ¿Notás mitos en la sociedad uruguaya en relación a los extranjeros? Sí, hay algunos mitos que ya los habíamos visto en el informe anterior que no eran tales. O sea, cuando se le pregunta a la gente si tiene miedo de perder su trabajo o si los inmigrantes llegan a quitarle el trabajo, más del 75-80% piensa que no. Incluso la mitad piensa que ayudan a crear casi la mitad piensa que ayudan a crear nuevos empleos. O sea, solo menos de un tercio, un 20% piensa que, bueno, que le pueden sacar el trabajo a los uruguayos. Y cuando los trabajadores uruguayos trabajan con extranjeros en su propio lugar de trabajo, ahí se reduce más. O sea, cuando los conocen y los ven, sienten mucho menos, digamos, temor a perder su trabajo por un extranjero que cuando no conocen extranjeros o no tienen extranjeros cercanos. No hay preconceptos, digamos, entonces. Eso ya lo habíamos visto en la percepción, en informe, y ahora lo vimos en cifras. Bueno, si estamos hablando de un 2,5% de toda la población y que en 5 años eso aumentó 0,3%, estamos hablando de que en los últimos 5 años, cada 1000 trabajos, 3 están ocupados por extranjeros que antes estaban ocupados por uruguayos. 3 en 5 años, de diferencia respecto a hace 5 años. ¿Trabajan en forma legal? Acá, sí, el principal problema que tienen todos los trabajadores en Uruguay, sean nativos o sean extranjeros, es la seguridad social, el estar en negro, digamos. Esa es la principal carencia de todos los problemas que uno puede tener en el trabajo, es la que más se repite en los uruguayos. Eso se repite tanto para los extranjeros como para los nativos. Hay una pequeña diferencia y es que en los extranjeros, en los nuevos inmigrantes, ese nivel de no aportación es un poco menor. ¿Sí? Hay una diferencia clara. Digo, los extranjeros están más formalizados que los uruguayos. ¿Por qué? ¿Y eso por qué se da? Probablemente por lo mismo que decíamos antes, por el sector en el que están insertos. Es un sector con mucha exposición, entonces tiene alta formalidad. Además, el gobierno ha hecho desde hace muchos años un esfuerzo importante por formalizar ese trabajo. Entonces, podemos decir que tienen un poquito más de acceso a la seguridad social, no por ser extranjeros, porque cualquier persona que trabaja en Uruguay tiene los mismos derechos, ni más ni menos, pero por estar en un sector un poquito más formalizado. Marcos, hay un también que es un preconcepto, ¿no? Está la frase esa de, bueno, el extranjero que viene trabaja por menos plata de lo que trabaja en un uruguayo. ¿Eso realmente es un preconcepto, es un prejuicio? ¿Sucede? ¿Han podido medir el nivel salarial de estos inmigrantes comparado con los uruguayos? Sí, ahí hay dos cosas. Cuando yo les decía que la seguridad social es la principal carencia que tienen todos los trabajadores en Uruguay, otra de las carencias que hay, en menor nivel, es el ingreso, o sea, el nivel de ingresos, si están conformes o no están conformes con su nivel de ingreso. En eso no hay diferencias entre extranjeros y uruguayos. ¿Sí? Es una carencia, muchos trabajadores lo tienen, pero no hay mucha diferencia entre extranjeros y uruguayos. Por otro lado, según el sector que esté, bueno, existen los salarios mínimos y si está formalizado, por lo menos se está cumpliendo con el salario mínimo. Hay sectores que la mayoría de los trabajadores están muy cerca del salario mínimo. Ahí no debería haber diferencias entre unos y otros. De repente en otros sectores los sueldos de mercado están un poco por arriba de los mínimos. Entonces ahí tal vez pueda haber un poco de diferencia, porque bueno, sabemos que cualquier inmigrante lo primero que necesita es un trabajo. Después buscará que tenga las condiciones que más se adecúan a su situación, pero lo primero que necesita es un trabajo. Entonces eso se puede dar los primeros meses o el primer año. Después probablemente ya esté al nivel del promedio de los trabajadores. Han de hecho, digo, si bien son pocos y si bien trasciende lo que es el mercado laboral, han incidido en lo que es la matrícula de escolarización. Sin duda, se nota en varios sectores. Lo vemos en la escolarización, en educación, lo vemos en salud.
porque al estar trabajando enseguida tienen acceso. Ya cuando entran tienen control de vacunas, ese tipo de cosas, entonces muchas veces tienen que ir a darse alguna vacuna que de repente aquí se exige y en otros lados no. Nosotros en Unión Capital lo vemos permanentemente porque a lo que empiezan a trabajar vemos que cada vez hay más trabajadores que voluntariamente se afilian a una FAP. Entran a la Seguridad Social, inmediatamente se afilian a una FAP. Entonces ya hace años que veníamos viendo que eso viene subiendo. Hemos tenido meses donde el 20% de los nuevos trabajadores son extranjeros. Entonces, de ahí a que un poco la iniciativa de que uno de los informes de CICLAB refiriera justamente a las condiciones de los extranjeros. ¿Se ha hecho en CICLAB alguna proyección de cómo puede ir evolucionando esto en los próximos años? Porque se ha modificado, ¿no? Se ha modificado, esto ya tiene unos 2 años, es probable que se mantenga por lo menos por un tiempo más. Es claramente que en estas 2 situaciones de Cuba y Venezuela, que es el gran salto que hemos tenido, depende totalmente de la situación particular de estos países. Claro. ¿Sí? Entonces, el flujo migratorio que se mantenga, que llegue a aumentar o que se reduzca, depende más que nada de cómo evolucione la situación política y económica. ¿No? Claro. Política creo que un año se va a mantener, después va a depender mucho de qué pase en esos países. La última, esto que decías de que muchos uruguayos nativos vemos que pueden generar nuevas oportunidades laborales, ¿de qué manera podría hacer eso? Ahí no profundiza el informe, seguramente es un tema para estudio, pero bueno, lo que vemos es que, como ha pasado históricamente en Uruguay, bueno, los extranjeros traen nuevas prácticas. Las buenas generalmente son minoría. Bueno, si son buenas, más rápido, más despacio, las adoptan el resto de los compañeros. Lo vemos, por ejemplo, en alimentación. Ya vemos que hay varios locales específicos que los montan ellos o locales gastronómicos de personas uruguayas que incorporan algunos productos que le gustan a los extranjeros. Y los uruguayos empezamos a probar ese tipo de cosas. ¿Son más emprendedores también que los uruguayos? Podemos decir, justamente tienen que hacer algo, o conseguir un trabajo o emprender un negocio. Entonces, no sé si no me animaría a decir que por naturaleza son más o menos emprendedores que los uruguayos. Marcos Rivero, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Y por ser tan claro, ¿no? Con un tema de repente bastante difícil, ¿no? Es a llevar números a la realidad. Y también está bueno para derribar un poco esos mitos y esos preconceptos que hay, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.